Durante 8 años seguidos, Magnum, P.I., tuvo pegada al televisor a toda Latinoamérica, el Hawái soleado, un Ferrari rojo y el detective más carismático que jamás usó una camisa hawaiana. Pero lo que les pasó a los actores una vez que las cámaras dejaron de rodar resultó ser mucho más dramático que cualquier cosa que los guionistas pusieron sobre el papel. ¿Sabías que uno de los actores principales organizó personalmente la aparición en la serie de su amigo cercano, una leyenda absoluta de la música mundial? ¿Sabías que otro integrante del elenco ya era una figura conocida y aún así tomaba el autobús urbano todos los días para llegar al set? ¿Y sabías que un tercero solo consiguió su papel porque su primo, uno de los directores más grandes de Hollywood, literalmente le abrió las puertas del negocio? Hoy te contamos dónde terminaron las estrellas de Magnum, P.I. en 2026. Número 1. John Hillerman como Jonathan Higgins. Era la conciencia de Robin's Nest. Engreído, meticuloso, imposiblemente británico. Jonathan Higgins era el contrapunto perfecto del despreocupado Magnum. El público no se cansaba de verlos chocar, pero casi nadie sabía el gran secreto detrás de ese personaje. John Hillerman nació el 20 de diciembre de 1932 en Denison, Texas. Tenía 47 años cuando pisó por primera vez el set de Magnum en 1980. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. Ese hombre con el acento británico impecable era tejano de pura cepa. Aprendió solo la dicción de la clase alta, escuchando una y otra vez una grabación de Laurence Olivier recitando Hamlet, una y otra vez, hasta que el acento dejó de ser una actuación y se volvió parte de él. Antes de Magnum, Hillerman ya había dejado su huella en la historia de Hollywood. Actuó en la última película de Bogdanovich, apareció en Luna de Papel y Chinatown, de Polanski, y fue uno de los muchos Johnson en la comedia de Mel Brooks Locuras en el Oeste. Un currículum bastante sólido para un tipo al que el gran público conocía principalmente como el gruñón administrador de la mansión. Higgins fue el papel de su vida, lo decía abiertamente. Higgins cree que es la única persona cuerda en la serie. Todos los que lo rodean están un poco locos. A lo largo de 8 temporadas, acumuló 5 nominaciones al Globo de Oro, ganando en 1981. Y luego se llevó el Emmy en 1987, el punto más alto de una carrera larga y distinguida. En 1999, Hillerman anunció su retiro de la actuación y regresó a Texas. Vivía tranquilo, lejos de Hollywood. Sus familiares contaban que después de Magnum rechazó deliberadamente grandes ofertas de sitcoms. Quería que Higgins fuera su última palabra en el oficio. Estaba esperando el papel correcto. Nunca llegó. El 9 de noviembre de 2017, John Hillerman falleció en su casa en Houston por una enfermedad cardiovascular. Tenía 84 años, vivió con sencillez y se fue de la misma forma, sin fanfarria, sin ceremonia pública. Por su propio pedido, no hubo velorio ni acto oficial. Solo quedó Higgins en pantalla, impecable, intolerante e irreemplazable. Número 2. Roger E. Mosley como Theodore T.C. Calvin T.C. era mucho más que un simple piloto de helicóptero. Era la brújula moral del grupo, firme, confiable, siempre dispuesto a encender el helicóptero en medio de la noche por un amigo. Roger Mosley le puso algo genuinamente real a ese papel. Roger Earl Mosley nació el 18 de diciembre de 1938 en Los Ángeles. Creció en los proyectos habitacionales de Watts, uno de los barrios más duros de la ciudad. Tenía 41 años cuando comenzó Magnum y apareció en 158 episodios a lo largo de 8 años. Pero hay algo que mucha gente no sabía. Mosley no solo interpretaba a un piloto de helicóptero. En la vida real tenía una licencia de piloto de helicóptero de verdad. El detalle: los productores no le permitían hacer sus propias acrobacias. Un doble con un traje color carne y músculos de relleno volaba en su lugar. Antes de Magnum, Mosley ya tenía nombre propio en el cine afroamericano. En 1974 fundó la Watts Repertory Company, un oasis cultural en su barrio de origen. Su mejor actuación en pantalla grande fue como protagonista del biopic Lead Belly, 1976, de Gordon Parks. La crítica lo calificó como una de las mejores actuaciones de toda la década. Pero la fama masiva no llegó hasta Magnum. Después de la serie, Mosley no desapareció. Hizo apariciones en Night Court, The Rockford Files, Walker, Texas Ranger
y muchas otras producciones. En 2019 regresó para el remake de Magnum, interpretando a Bucky, el viejo barbero de Tennessee, un papel pequeño y cálido, y se notaba que disfrutaba volver. En 2007 él y Selleck se reencontraron en pantalla en la serie Las Vegas, volviendo a interpretar a los mejores amigos. El final llegó de forma repentina y trágica. El 4 de agosto de 2022, Roger Mosley sufrió un accidente de tránsito gravísimo en California. El accidente lo dejó paralizado desde los hombros hacia abajo, estado crítico. Rodeado de su familia, falleció el 7 de agosto de 2022. Tenía 83 años. Su hija escribió en redes sociales: «Él odiaría que llorasen por él. Es el momento de celebrar el legado que nos dejó a todos». No se podía decir mejor sobre un hombre que vivió exactamente así toda su vida. Número 3. Larry Manetti como Orville Rick. Wright. Rick odiaba su nombre completo: Orville Wilbur Richard Wright. Llevar el nombre de los dos hermanos Wright al mismo tiempo. Eso es el destino tomándote el pelo. Así que era simplemente Rick, dueño del club, palabrero, veterano de Vietnam, con un corazón enorme debajo de la fachada de tipo duro. Larry Manetti nació el 23 de julio de 1947 en Chicago. Tenía 33 años cuando pisó por primera vez el set hawaiano de Magnum. A lo largo de 8 temporadas, solo faltó a uno de los 156 episodios, un récord de pura dedicación. Antes de Magnum, Manetti ya había trabajado con Robert Conrad en Escuadrón Negro y había aparecido en Battlestar Galactica. A la hora de elegir entre Simon y Magnum, la decisión tardó 2 segundos en cuanto supo quién iba a interpretar al protagonista. Él mismo lo contó: «Leí el guión y pregunté quién tenía en mente para Magnum. Me dijeron Tom Selleck. Respondí: me apunto». Detrás de cámaras en Magnum pasaban cosas tan interesantes como en pantalla. Fue Manetti quien organizó personalmente la aparición especial de su amigo íntimo Frank Sinatra en el episodio Laura en 1987. Sinatra era para él como un segundo padre, y ese episodio se convirtió en uno de los más comentados de toda la serie. Después de Magnum, Manetti siguió trabajando. Apareció en Quantum Leap y Walker, hizo muchas participaciones especiales, y escribió el libro semi-autobiográfico Aloha Magnum, una crónica de los bastidores llena de historias sobre Elvis Presley, Frank Sinatra y Michelle Pfeiffer. En 2013 consiguió un papel recurrente en el reboot de Hawaii Five-0, y en 2019 volvió al remake de Magnum retomando a Rick. En 2026, Larry Manetti cumple 79 años. Sigue activo, sigue haciendo apariciones públicas y conduce un programa de radio llamado The PM Show junto a su esposa Nancy, con quien está casado desde 1980. Su hijo Lorenzo trabaja en el equipo de producción de Hawaii Five-0. Rick nunca se fue, ni en la vida ni en pantalla. Número 4. Jeff McKay como el teniente Mac Reynolds. Mac era ese amigo al que nunca le sonreía la suerte. Le pasaba información a Magnum, lo sacaba de aprietos y seguía sonriendo sin importar nada. El público lo adoraba. Tanto que cuando los guionistas mataron a su personaje, haciéndolo explotar en el Ferrari durante la 3ª temporada, se vieron obligados a traer de regreso a McKay como el doble de Mac, un estafador llamado Jim Bonick, que casualmente era su vivo retrato. Jeffrey Neal McKay nació el 20 de octubre de 1948 en Dallas, Texas. Tenía 31 años cuando comenzó en Magnum, apareciendo en 24 episodios. El camino para entrar al negocio fue inusual. Fue su primo, Robert Redford, quien ayudó a McKay a conseguir un papel en Todos los hombres del presidente 1976 y obtener su tarjeta del sindicato de actores. Sin esa conexión, todo su recorrido pudo haber sido completamente distinto. McKay era el actor de reparto por excelencia. Indispensable, pero discreto. Aparecía en todas partes. Battlestar Galactica, El Gran Héroe Americano, Airwolf, El Auto Fantástico, y como figura habitual en Jack. El legendario productor Donald Belisario lo quería tanto que le encontraba un lugar en cada nuevo proyecto. Sus colegas decían que era uno de los seres humanos más graciosos del planeta, y uno de los más generosos. Pero debajo de esa apariencia despreocupada había un lado oscuro. McKay admitía abiertamente que había vivido duro, sin poder frenar a tiempo.
En 2008, los fans de Magnum se enteraron por foros que el actor esperaba un trasplante de hígado en Tulsa, Oklahoma. Cientos le enviaron mensajes de apoyo. El trasplante no funcionó. El 22 de agosto de 2008, Jeff McKay murió de insuficiencia hepática. Tenía 59 años. Demasiado pronto para un hombre con tanto carisma. Los fans de Magnum todavía hablan de él con genuino cariño. El episodio ¿Viste el amanecer?, donde Mac se despide, es considerado uno de los mejores de toda la serie. McKay lo hizo inolvidable. Número 5. Gillian Dobb como Agatha Chumley. Si Higgins era la conciencia de Robin's Nest, Agatha era su corazón, el que él se negaba tercamente a reconocer. Una dama británica de cierta edad, con ojos melancólicos y una dignidad inquebrantable. Quería a Higgins en silencio, sin exigencias, y eso exactamente era lo que hacía a su personaje tan profundamente conmovedor. Gillian Dobb nació como Gillian Doreen Wells, el 8 de mayo de 1929 en Londres. Tenía 51 años cuando apareció por primera vez en Magnum. Su historia es la de una mujer que vivió varias vidas enteras en distintos continentes antes de aterrizar por accidente en un set de Hollywood. En 1952 se mudó a Australia, luego a Estados Unidos. Trabajó en teatros de Washington, D.C. y Honolulu como secretaria legal para sostenerse. En 1959 se casó con un militar estadounidense y se fue a vivir a Hawái. En 1977 se divorció. No era una actriz de televisión profesional en ningún sentido convencional. Dobb trabajaba con el teatro comunitario de Honolulu cuando la descubrieron en un casting casual, pero su naturalidad, su genuina reserva británica y su humor discreto encajaban tan perfectamente con el personaje de Agatha que terminó apareciendo en 29 episodios y causaba impresión cada vez. Después de las grabaciones, las personas que trabajaban con ella decían que salía tranquilamente por las puertas del estudio y tomaba el autobús común de la ciudad, para volver a casa, sin representante, sin auto con chofer, solo una mujer con su guión en la cartera. Gillian Dobb falleció el 31 de marzo de 2001 en Lancaster, Nueva York. La causa de su muerte nunca se hizo pública. Tenía 71 años. Hollywood apenas lo notó, pero los fans de Magnum se acuerdan. Agatha era insustituible. Número 6. Kathleen Lloyd como Carol Baldwin. La fiscal Carol Baldwin era la aliada a regañadientes de Magnum. Sabía que él no seguía las reglas, sabía que no debería ayudarlo, y lo ayudaba igual, porque la verdad importaba más que el reglamento. Su relación se movía entre la amistad y algo más, sin terminar de cruzar esa línea nunca. Kathleen Lloyd nació el 13 de septiembre de 1948 en Santa Clara, California. Tenía 34 años cuando apareció por primera vez en Magnum en 1983, interpretando a Carol Baldwin hasta el final de la serie en 1988, 18 episodios a lo largo de 5 temporadas. Pero cuando Magnum la llamó, ella ya llegaba con credenciales serias. En 1976, Kathleen Lloyd interpretó el papel femenino protagónico en el western El Expreso de Missouri, con Marlon Brando y Jack Nicholson como coprotagonistas. Una forma impresionante de debutar en el cine grande. Después vinieron las películas de terror El Coche, 1977, e It Lives Again, 1978, y luego una carrera televisiva que se convirtió en su territorio principal. Sumó más de 80 créditos en TV entre 1970 y 2003, incluyendo un papel recurrente de enfermera en la legendaria serie Canción Triste de Hill Street. Después de Magnum, Lloyd siguió apareciendo en telefilms y participaciones especiales, pero a mediados de los 2000 prácticamente se alejó de la vida pública. A diferencia de varios de sus compañeros de elenco, no hizo ningún intento de volver. Según los registros disponibles, Lloyd se casó con John Stephen Mansfield y ha llevado una vida privada desde entonces. En 2026 tiene 77 años. Carol Baldwin siempre supo mantener las distancias. Parece que la actriz tomó muy en serio esa lección. Número 7. Jim Bruce Scott, como la teniente Maggie Poole. La teniente Maggie Poole apareció en Magnum desde la 3ª hasta la 8ª temporada como una oficial de la Marina, alguien del sistema que aún así sabía ver más allá de los trámites cuando hacía falta. Un personaje inesperado que le añadía autenticidad y dinámica a la serie. Jim Bruce Scott
nació el 25 de febrero de 1956 en Monterey, California. Tenía 26 años cuando empezó a aparecer en Magnum, interpretando a Maggie Poole en 11 episodios. Pero al mismo tiempo que trabajaba en Magnum, Scott también era el rostro de otra serie icónica de los 80, Airwolf, El vuelo del intruso, donde interpretó a Caitlin O'Shaughnessy en 44 episodios de 1984 a 1987. Para cualquiera que veía televisión en los 80, ella estaba en todas partes. A finales de los años 80, Scott tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo. Dejó Hollywood, justo en el punto más alto de su popularidad, para volver a estudiar. Se graduó de la Illinois State University, enseñó actuación allí, y luego cofundó junto a su esposo, el dramaturgo Randy Reinholds, la compañía teatral Native Voices at the Autry. Era la única compañía de teatro profesional en Estados Unidos dedicada por completo al desarrollo de nuevas obras de autores nativos americanos. Durante más de 25 años, John Bruce Scott dirigió esa organización, produciendo obras de teatro, dramas radiales y guiones. En 2019, renunció oficialmente al cargo, entregándole las riendas a la siguiente generación. En 2026, tiene 70 años. Sigue siendo consultora de la compañía y trabaja en proyectos dramatúrgicos. Es la historia de una actriz de primera fila televisiva que eligió una vida discreta, pero genuinamente significativa, y nunca miró atrás. Número 8. Kwan Hai Lim, como el teniente Yoshi Tanaka. El teniente Tanaka era el policía que a veces ayudaba a Magnum y a veces le ponía obstáculos, dependiendo del día. Calmado, filoso, con un humor seco que no fallaba nunca. Conocía las reglas mejor que nadie en la isla, y precisamente por eso sabía cuándo se podían doblar. Kwan Hai Lim nació el 11 de julio de 1922 en Maui, Hawái, en una familia de inmigrantes coreanos. Tenía 58 años cuando estrenó Magnum, e interpretó al teniente Tanaka en 27 episodios a lo largo de las 8 temporadas. Pero lo que hace su historia genuinamente extraordinaria es esto. La actuación nunca fue su profesión. Su verdadera carrera era el derecho. Kwan Hai Lim estudió en el Boston Law College y en la Universidad de Duke. Ejercía como abogado en Honolulu desde 1953, desde una oficina en un viejo edificio de la calle King, en el barrio chino. Su primer papel en televisión llegó cuando ya tenía más de 40 años. Salía del agua después de surfear cuando un director de casting de Hawaii Five-0 estaba parado justo ahí. Pocos días después, ya estaba en el set. En Hawaii Five-0, casi siempre interpretó al villano, apareciendo en más de 32 episodios. Cuando alguien le preguntó por qué siempre le daban los papeles de malo, su respuesta fue perfectamente directa. Por la forma en que frunzo los ojos. Simplemente parezco malvado. Magnum finalmente le dio otro registro, el de guardián de la ley, aunque fuera uno gruñón. En los años 90, Lim volvió al ejercicio legal a tiempo completo. Se convirtió en juez electo, y eso le importaba infinitamente más que cualquier crédito en pantalla. Vivió con discreción y dignidad, rodeado de su familia, su esposa, sus hijos, 8 nietos. El 22 de diciembre de 2008, Kwan Hai Lim falleció en Honolulu. Tenía 86 años. Por su propio pedido, no hubo acto público. Abogado, juez, actor, todo en un solo hombre. Hawái perdió una de sus leyendas más singulares. Número 9. Elisha Cook Jr. como Francis Ice Peak. Hofstadter. Ice Peak no era solo el jefe del crimen de Honolulu. Era el filósofo del mundo delictivo. Pequeño, enjuto, con una mirada cortante y un modo de decir las cosas que ponía incómodo a cualquiera. Rick lo llamaba viejo amigo, con exactamente el tono que delata que debajo hay miedo de verdad. El público se volvía loco cada vez que aparecía. Elisha Cook Jr. nació el 26 de diciembre de 1903 en San Francisco. Tenía 76 años cuando apareció por primera vez en Magnum a principios de los 80, interpretando a Ice Peak en 13 episodios hasta 1988. Pero para ese entonces ya cargaba casi 60 años en el oficio y una de las historias de vida más extraordinarias de toda la historia de Hollywood. Hollywood lo había apodado el matón más ligero de Hollywood,
por su capacidad única de interpretar villanos cobardes y nerviosos, con una convicción completamente inquietante. Su momento definitivo, el nervioso pistolero Wilmer en El Halcón Maltés, 1941, junto a Humphrey Bogart. Después vinieron El Sueño Eterno, 1946, Shane, 1953, El Cuadrilátero de Kubrick, 1956, La Mansión de los Crímenes, 1959, El Bebé de Rosemary, 1968, Salem's Lot, 1979. Prácticamente cada década del cine americano, y Cook estaba ahí, pequeño, de aspecto nervioso, absolutamente inolvidable. Su vida personal era tan inusual como su carrera. Estuvo casado 2 veces con la misma mujer, Peggy McKenna. Se divorciaron después de 25 años juntos, luego volvieron a casarse y vivieron otros 19 años juntos hasta la muerte de ella. Cada vez que alguien le preguntaba por eso, Cook simplemente se encogía de hombros. Entre rodajes, vivía como un ermitaño en una cabaña en las montañas de Sierra Nevada, pescando trucha con mosca artificial y leyendo. Cuando Hollywood lo necesitaba, el estudio enviaba un mensajero hasta la montaña. Él bajaba, filmaba sus escenas y volvía a desaparecer en la naturaleza. Magnum fue su último gran proyecto de televisión. En 1988 se retiró definitivamente del negocio. El 18 de mayo de 1995, Elisha Cook Jr. murió de un derrame cerebral en un asilo en Big Pine, California. Tenía 91 años. Era el último sobreviviente del elenco principal de El Halcón Maltés, una película filmada más de medio siglo antes de su muerte. Sus cenizas fueron esparcidas en las montañas que tanto amaba. Icepick era el hombre más bajito en el set de Magnum y una de sus leyendas más grandes. Número 10. Patty McCormack como Carol Baldwin, temporada 1. En la primera temporada, el papel de la fiscal Carol Baldwin lo interpretó una actriz diferente a la que la mayoría de los fans recuerda. Solo un episodio. Pero el nombre de esa mujer está escrito en la historia de Hollywood con letras mucho más grandes que las de cualquier serie de televisión. Patty McCormack nació el 21 de agosto de 1945 en Brooklyn, Nueva York. Tenía 35 años cuando apareció en Magnum, pero su verdadera fama había llegado mucho antes, y está ligada a una de las actuaciones más perturbadoras de la historia del cine americano. En 1956, con apenas 10 años, interpretó a Rhoda Penmark, una niña asesina, en La Mala Semilla. Era un papel que había creado en Broadway 2 años antes. La película fue tan perturbadora para el público que el estudio le añadió al final una simpática reverencia teatral de los actores, literalmente para recordarle a la gente que todo era ficción. Por esa actuación, McCormack fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto. Tenía 11 años, una de las nominadas más jóvenes en la historia de los premios. Pero ser un ícono del terror desde niña es un regalo de doble filo. Durante años, el público no podía ver en ella a nadie que no fuera Rhoda. Cuando audicionaba para otros papeles, los directores veían a la asesina con trenzas. Su carrera avanzó en oleadas. Temporadas brillantes, seguidas de largos silencios. En 1960, a los 15 años, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose en la homenajeada más joven en la historia del Boulevard. McCormack nunca dejó de trabajar. Apareció en Dallas, La Señora Fletcher y Los Soprano, donde interpretó a la madre de Adriana La Cerva. En 2008 encarnó a la primera dama Pat Nixon en Frost/Nixon de Ron Howard. Y en 2022 cerró el círculo. Actuó en La Mala Semilla, El Regreso, esta vez como la psiquiatra que trata a la nueva Mala Semilla. El simbolismo se explica solo. En 2026, Patty McCormack cumple 80 años. Sigue actuando. Recientemente se presentó en el Odyssey Theater Ensemble de Los Ángeles. La niña que aterrorizó a toda una generación resultó ser una de las actrices más resistentes de su época. Número 11. Orson Welles como la voz de Robin Masters. Nadie lo veía nunca, solo se lo escuchaba, unas pocas veces por temporada. Una voz por teléfono, por el intercomunicador, que llegaba de ninguna parte, pero eso bastaba para cargar toda la atmósfera de Robin's Nest de misterio, porque esa voz le pertenecía, posiblemente, al más grande cineasta y actor del siglo XX.
Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915 en Kenosha, Wisconsin. Tenía 65 años cuando Magnum llegó a las pantallas en 1980. Para ese entonces ya era una leyenda viva desde hacía décadas. Y al mismo tiempo, el hombre al que Hollywood nunca terminó de perdonar por ser demasiado independiente, demasiado exigente, demasiado de todo. A los 25 años, Welles dirigió El Ciudadano Kane, la película que todavía hoy encabeza casi todos los listados de las mejores obras cinematográficas de todos los tiempos. También coescribió el guión, interpretó el papel protagónico y puso en escena todo el asunto. Era su primer largometraje, su primera película. Para ponerlo en contexto, la mayoría de los directores pasa su carrera entera esperando acercarse siquiera a algo así. Welles lo hizo en su primer intento y nunca volvió a igualar ese éxito comercial. El sistema de los estudios lo rechazó, los proyectos se caían, el dinero se agotaba. Pasó años en un exilio voluntario en Europa, financiando sus propias películas, tomando roles de actor en producciones ajenas. El tercer hombre, 1949. Sed de Mal, 1958. Clásicos que aguantan hasta hoy. Pero sus últimos años cargaban una ironía amarga. El hombre que hizo la mejor película de la historia ganaba su vida haciendo publicidad de un vino, el Paul Masson, y toda América conocía esa voz diciendo: no venderemos ningún vino antes de tiempo. Fue en esa época cuando llegó Magnum. Welles le puso voz a Robin Masters en 5 episodios, y el plan era que apareciera completamente como el personaje en el episodio final de la serie. Habría sido un cierre perfecto para una larga carrera. El misterioso millonario recluso saliendo por fin de las sombras. Los guionistas ya estaban pensando cómo armarlo. El 10 de octubre de 1985, a los 70 años, Orson Welles murió de un ataque al corazón en su casa en Hollywood. Su chofer lo encontró esa mañana. Pocas horas antes de morir, había grabado una entrevista en el programa de Merv Griffin. Lúcido, animado, lleno de planes. Estaba negociando un nuevo contrato con Paul Masson. Había almorzado con Burt Reynolds para hablar de un proyecto inspirado en Hitchcock. Estaba desarrollando una adaptación del Rey Lear. Hasta el final fue un hombre que siempre tenía algo entre manos. Después de su muerte, otro actor tomó la voz de Robin Masters. La idea de mostrar al dueño de Robin's Nest en cámara fue silenciosamente abandonada. Y quizás eso estuvo bien. Algunos misterios son mejores sin respuesta. Orson Welles era uno de ellos, más grande que cualquier cosa que se pudiera haber visto. Número 12. Tom Selleck como Thomas Magnum. Este nombre no necesita presentación. El bigote, la camisa hawaiana, el Ferrari rojo, la placa de detective privado. Thomas Magnum fue la cara de toda una década, y el hombre que lo trajo a la vida resultó ser tan fascinante como el personaje mismo. Thomas William Selleck nació el 29 de enero de 1945 en Detroit, Michigan. Tenía 35 años cuando se emitió el primer episodio de Magnum en diciembre de 1980. Para ese entonces ya había participado en 6 pilotos que ninguna cadena había comprado. Fueron años de desgaste, comerciales, papeles secundarios y una negativa tras otra. Magnum fue su salvación y su jaula dorada al mismo tiempo. Fue su contrato con CB, ese lo que obligó a Selleck a rechazar el papel de Indiana Jones en Los Cazadores del Arca Perdida. Spielberg y Lucas mantuvieron la oferta abierta el mayor tiempo posible. El estudio no cedió. El papel fue a Harrison Ford. Sin rencores, Ford mismo lo reconoció. Fui la segunda opción. Le estoy muy agradecido a Tom. Y Selleck siempre lo tomó con filosofía. Magnum fue lo mejor que me pasó. Cumplí mi contrato. Y puedo mirar a mis padres a los ojos. Hay más. Selleck casi no consiguió el papel de Magnum para empezar. Kevin Dobson era la primera opción de los productores, y solo cuando él lo rechazó se lo ofrecieron a Selleck, y Selleck odiaba el guión original. El personaje le parecía demasiado pulido, demasiado parecido a James Bond. Insistió en que lo reescribieran para que fuera algo más ordinario, más parecido a Jim Rockford, de Los Expedientes de Rockford. Los productores aceptaron. Esa decisión es gran parte de por qué la serie funcionó como funcionó. 8 temporadas, 163 episodios, 5 nominaciones al Emmy y una victoria en 1984. Selleck se convirtió en un ícono cultural auténtico. Hombres en todo el mundo intentaron dejarse el bigote de Magnum. El Ferrari 308 GE
TS rojo quedó asociado para siempre a la serie, y esa gorra de los Detroit Tigers se convirtió en un objeto de moda, especialmente después de que los Tigers ganaran la Serie Mundial en 1984. Su vida personal es la historia de dos matrimonios. De 1971 a 1982 estuvo casado con la modelo Jacqueline Ray y adoptó al hijo de ella, Kevin, quien más tarde se convirtió en el baterista de la banda de rock Tonic. A su segunda esposa, la actriz británica Gilly Mack, la conoció en Londres, donde volvió varias veces a ver la misma producción del musical Cats, solo para verla actuar. Se casaron en 1987, y para mantener la boda en privado, reservaron el lugar con los nombres falsos de Tom Jenkins y Susie Mack. Su hija Hannah nació en 1988 y se convirtió en jinete profesional y campeona de salto ecuestre. La familia vive en un rancho de casi 65 acres en el condado de Ventura, California, una propiedad que alguna vez perteneció a Dean Martin. Después de Magnum, Selleck no se relajó. 3 hombres y un bebé en 1987 fue el mayor éxito de taquilla del año. Quigley Down Under, El Señor Baseball, su papel recurrente de Richard Burke en Friends, cada aparición era un momento. De 2010 a 2024, interpretó al comisionado de la policía de Nueva York, Frank Regan, durante 15 temporadas en Blue Bloods, convirtiéndose en ícono para toda una segunda generación de televidentes. También protagonizó la serie de telefilms del detective Jesse Stone, cuya 10ª entrega todavía figura como en desarrollo. Cuando Blue Bloods fue cancelada en diciembre de 2024, Selleck no lo vio venir. Según los reportes, ha estado presionando para conseguir un papel en Boston Blue, el spin-off de CBS que se lanzó sin él. En diciembre de 2025, a los 80 años, cambió de agencia, pasando de CAA a UTA, marcando ambiciones claras para 2026. Proyectos en desarrollo incluyen una nueva película de Jesse Stone, una docuserie para History Channel y un proyecto de peso para AIE. Como él mismo dijo, a veces los horarios son un poco más duros porque soy más viejo. ¿Y qué? Quiero trabajar mientras me quieran. En 2026, Tom Selleck tiene 81 años. Está en su rancho, limpiando el terreno y arreglando los caminos. Y claramente no tiene ninguna intención de irse a ningún lado. Thomas Magnum nunca se rindió. Su creador tampoco. Ahí están. El elenco de Magnum, P.I. 6 de ellos ya no están. Hillerman, Mosley, McKay, Dobb, Kwan, Hai Lim y Elisha Cook Jr., cada uno a su manera. Uno se fue tranquilo y con dignidad de vuelta a su Texas natal. Otro estaba rodeado de familia después de una tragedia repentina y devastadora. Un tercero se fue demasiado pronto, arrebatado por una enfermedad que no le dio oportunidad. Una cuarta se fue tan silenciosamente como vivió. Un quinto fue juez y actor en una sola vida extraordinaria. El sexto fue el último sobreviviente de El Halcón Maltés. Los que siguen aquí llevaron vidas completamente distintas. Uno cambió el set por un teatro que defiende las voces indígenas. Otro conduce un programa de radio con la esposa con la que lleva medio siglo. Y otro firma con una nueva agencia a los 80 años y traza su regreso más ambicioso. Ese es el verdadero Magnum P.I., no el que pasaba por televisión, el que se vivió fuera de cámaras. Si este video te llegó, dale like y suscríbete al canal. Déjanos en los comentarios, ¿cuál era tu personaje favorito de Magnum? ¿Y sobre qué serie de tu infancia quieres que hagamos el próximo video? Sus comentarios son el combustible que mantiene andando este canal.